Usted dice, Diana Turbay era el equilibrio entre el corazón y el cerebro, entre los sentimientos y la razón. ¿Cómo era su mamá? Mi mamá era una mujer apasionada. Creía que nosotros los periodistas no solamente debíamos ser notarios de la realidad, sino que teníamos que apostarle a la paz, a una mejor construcción de la sociedad. Por eso hizo muchas entrevistas con grupos alzados al margen de la ley para ver cómo podía aportar a la construcción de la paz. De hecho, cuando la secuestran es por eso. El cebo que le ponen, el señuelo, era para entrevistar al cura Pérez. Al guerrillero invisible. Pablo Escobar fue muy astuto porque supo cómo ponerle esa trampa a mi mamá. Y mi mamá estuvo trabajando un año por esa entrevista, por el guerrillero invisible, el máximo comandante del ELN, y pues se va a esa entrevista buscando la paz, encuentra la muerte 5 meses y medio después. ¿Cuántos años tenía María Carolina cuando secuestran a Diana? Juan Roberto, yo tenía 17 años cuando secuestran a mi mamá. Cumplí 18 años mi mamá estando en cautiverio. Y yo me sentí igual de secuestrada a ella. Yo durante 5 meses estuve secuestrada. ¿Cómo era eso, Carolina? Era absolutamente doloroso. Mire, yo creo que peor que el asesinato es el secuestro. Ella se despidió de usted y le dijo, niños, a usted y a su hermano, me voy a entrevistar, voy a hacer una entrevista. ¿Qué pasa? ¿Cómo es ese momento? Me despedí de ella sabiendo que en 3 días volvía y en 4 era mi operación de las cordales. Por mucho tiempo me quedé pensando, ¿y si yo me hubiera pillado algo, me hubiera agarrado una pierna, si le hubiera dicho que estaba enferma? Así es, cuando yo volví a ver a mi mamá, después de 5 largos meses de no verla, que estaba a manos de Pablo Escobar, y la veo, ella acaba de fallecer. Y yo le juro a ella que no voy a volver a sonreír jamás. Usted me dice que más grave y más doloroso que la misma muerte era padecer el secuestro de su mamá en esos 5 meses. ¿Cómo eran las noches? Yo estaba secuestrada. Las noches no podía conciliar el sueño. No sabía bien dónde estaba. No tener certeza de dónde está y cómo está viviendo es absolutamente pavoroso. Las noches eran eternas, las madrugadas pavorosas. Y en el día mi vida estaba en pausa. Posponía todas las determinaciones. Es que además Pablo Escobar fue tan macabro, tan maquiavélico, digamos, él la supo hacer bien, que fíjese que él secuestró a mi mamá, secuestró a unos periodistas e inclusive sacó a unos periodistas antes de cautiverio, sí, claro, con información diciendo nunca se acerquen a buscar rescatarla porque la matamos. Entonces inclusive sabíamos que era hasta cuando él quisiera. Usted llega, la encuentra, recién acaba de morir. ¿Qué pasa en su vida hasta cuando ya vamos a hablar del tema del perdón? ¿Qué ocurre con la vida de Carolina? Cuando yo la vi, voy a mirarle los pies porque nuestros pies eran código de amor, siempre los poníamos junticos. Si hubiera habido Instagram, esa sería la foto que yo tuviera de perfil, las paticas de mi mamá y las mías. Y fui a verlas y las veo por debajo absolutamente laceradas. Después nos cuentan que Pablo Escobar, los guerrilleros que estaban con mi mamá la hicieron correr cuando oyen los helicópteros de la policía. Y los vi absolutamente lacerados y en ese momento mi vida como la conocí hasta el momento se acabó. Desde entonces me tocó vivir muchas cosas antes de volver a sonreír con todas las fuerzas de mi corazón. Yo pasé de ser una niña que lo tenía todo, que creo que todas mis amiguitas querían parecerse a mí, a un día nadie quería parecerse a mí. ¿Qué pasa con la vida de Carolina y con ese dolor que tenía ahí guardado? Yo puse mi vida, busqué estabilizarme y la estabilización era primero no tener ni emociones tan ni para un lado ni para el otro. Sí. Estaba como congelada, haga de cuenta, como muy robot, ¿no? Pero tenía claro que me quería parecer a mi mamá y que quería el oficio llevarlo para en cada toma guerrillera, cada vez que estuve al lado de una cámara, cada vez que entré a una sala de edición, lo que quería era estar más cerca de mi mamá. Después me caso, hago mi vida
Y cada vez empecé a darme la oportunidad de volver a sonreír. Esos mismos pasos que me sirvieron para lograr sanar lo de mi mamá, me sirvieron también cuando me separé, en todos los problemas que he tenido en mi vida. Lo que le pasa a una persona normal. He utilizado de manera permanente para solucionar los problemas de mi vida. Hay un paso donde nos volvemos a reencontrar en este oficio hace unos años, Carolina, y es cuando me dice, oiga, ayúdeme a encontrarme con el tipo que asesinó a mi mamá. Total. ¿Cómo toma la decisión de enfrentar al monstruo, al demonio que mató a Diana? En el libro cuento cómo en unas vacaciones con mis hijos me di cuenta que no había perdonado de corazón, que aún tenía un dolor y un rencor muy grande. El guardado. El guardado. Y decreto, las palabras son poderosas. Cuando uno decreta, yo me monté al avión de regreso en mis vacaciones y dije, quiero conocer al asesino de mi madre y quiero perdonarlo. Y le voy a decir una cosa, fue de los momentos más duros de mi vida. Usted se sienta con Popeye a esta distancia. Sí. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Lo primero, cuando lo iba a ver, me doy la bendición y realmente pedí como que me cubrieran y me protegieran de lo que iba a pasar ahí. Y me senté y él empezó a hablar y yo no paraba de verlo y él empieza a contarme la última vez. ¿Qué pensaba cuando él le contaba? No. Primero que le corre jugo de mora por las venas. Es decir, no se inmuta ante... Cuenta cómo mata, cómo secuestraban, cómo volaban aviones. Pablo Escobar y él estuvieron en el secuestro una vez y me contó la entrevista que tuvo Pablo Escobar con mi mamá. Y realmente genio y figura hasta la sepultura. Mi mamá era igualita como lo contó, las cosas que le dijo. Le dijo, mire, primero mi papá, ustedes escogieron mal, o sea, ustedes lo hicieron mal porque ustedes no van a doblegar a mi papá. Mi papá nunca cederá a las presiones para un tema personal, ¿no? Que soy yo. Mi papá está muy adolorido, seguro que está absolutamente destruido con el secuestro mío, pero mi papá no va a hacer nada a favor, no va a ceder ni a favor de la extradición. De hecho, en el gobierno de mi abuelo era que la habían firmado. Y la parte más dolorosa es el momento, Juan Roberto, en que nuestros colegas anuncian que mi mamá ha fallecido. Pablo Escobar durante 3 días hace una fiesta con prostitutas, trago y alcohol. Yo lloré hasta el cansancio, pero al final decidí perdonarlo. En esa entrevista con usted, Popeye no solo le narra lo que ellos le dicen en el reporte, sino una frase que a mí me caló cuando Popeye le dice, doctora, igual no se preocupe que su mamá la íbamos a matar. Y ahí usted posteriormente a eso, Carolina, le dice la frase que el país recuerda, que esa sí la emitimos, cuando usted le dice, yo lo perdono a semejante monstruo. Así es. Que le quitó lo más querido de su vida, que es la mamá. Así es. Y lo perdoné. ¿Cómo, Carolina? Ay, lo perdoné. ¿Cómo hace uno para perdonar? Ahí cuento en mi libro cómo aprendí a perdonar lo imperdonable y hoy en día perdono todo. Es que el mejor negocio es perdonar. Después de que usted perdona eso, perdona cualquier cosa, con todo respeto. Y creo realmente que lo mejor es perdonar. Pero ¿cómo perdona uno de corazón? Básicamente, yo creo que si uno logra entender que odiando no va a volver mi mamá. Es que si yo siguiera odiando a Pablo Escobar toda la vida, pero a mí me devuelven a mi mamá, me vuelvo... Es rentable el negocio. Claro. Cuando uno odia, tiene un vínculo con esa persona. Cuando uno no odia y perdona, libera ese vínculo. Cuando estaba terminó la entrevista y yo lo perdoné genuinamente. Él me dijo, cada vez que veo a alguien como usted, se me crece el ángel que tengo de este lado. Pero cada vez que me atropellan y me siguen diciendo asesino, miserable, me crece el diablo. Yo le dije, ¿sabe qué? Voy a tenerlo en mis oraciones para que siempre el que se le crezca es el ángel que tiene al lado. Cuando ya me iba a ir, Popeye me hizo así. Yo al principio no entendí qué quería decir eso. Y alguien que estaba al lado me dijo, creo que su camarógrafo, Juan Roberto, me dijo,
Él le está pidiendo un abrazo. ¿Usted qué pensó ahí? A mí me corrió un frío interno absolutamente miedoso y no le di el abrazo. El abrazo era imposible para mí darlo. Es que el abrazo significa un vínculo y yo lo que quería era... Cortarlo. ¿Qué le dijo él cuando me dijo, la entiendo. Y se fue y se montó en sus camionetas y se fue. ¿Qué pasa cuando Carolina sale de ahí? Me sentía rebotada. Tenía ganas de llorar, de acostarme a dormir, de ver fotos de mi mamá y de procesar todo lo que había pasado. Pero con los días me empecé a dar cuenta que me sentía mucho mejor. ¿Qué le dice a quien, hombre, yo no sé, mucha gente que va a decir, yo no soy capaz de perdonar? Estoy absolutamente convencida de algo, que si las víctimas aprendemos el valor del perdón que tiene para nosotros mismos, va a ser más fácil comenzar nuestro camino hacia la reconciliación. Yo tener que perdonar a Pablo Escobar, que se metió a mi casa, literalmente, agarró lo que más he querido, la hizo sufrir esta vida y la otra, porque cuando yo la volví a ver, Juan Roberto, le quiero confesar algo, casi que ni la reconozco. ¿Hoy sonríe? Hoy sonrío con todas las fuerzas de mi corazón. Ahora bien, si para ser mejor persona tuviera que volver a vivir lo que viví, pues prefiero aprenderlo de una manera distinta. No. Gracias, Carolina, ¿verdad? Desde el fondo del corazón. A usted, muchas gracias porque usted es parte de esta historia, de verdad. Muchas gracias.